¿Cómo podemos decirlo de otra manera? Es que nosotros tenemos que procurar en nuestra relación con el Señor obedecerle a Él en todo. Ahora, no podemos banalizar los mandamientos. Si hay un mandamiento, nosotros tenemos que tratar de ver todos los detalles que ese mandamiento pudiera inferir, porque eso tiene que ver con mi relación con el Señor y cómo yo quiero seguir relacionándome con Él. Ponemos un ejemplo, por el ejemplo más quizás sólido y fuerte para nosotros es cómo guardar el Shabbat. Porque la Torá nos habla y nos enseña que debemos santificarlo y que debemos guardarlo. Ahora, ¿cómo es hacerlo? ¿Cómo es hacerlo? Entonces nuestros sabios dijeron, vamos a guardar el Shabbat de esta manera, de esta manera y de esta manera y de esta manera. Y eso ha quedado instituido en nuestro pueblo, para que nosotros podamos relacionarnos con el Señor en ese día. No es simplemente dejar de trabajar, no es simplemente dejar de hacer las cosas que hacemos en la semana, sino también hacer aquellas cosas con las cuales podemos relacionarnos con Él. Ahora, no solo limitarnos al hecho de lo literal, sino ir un poco más allá. Por ejemplo, entonces vemos nosotros en cómo guardar el Shabbat. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es recibir el día. Hacemos un recibimiento del día. Las mujeres encienden las luminarias. Y esas luminarias tienen aspectos importantes, donde se proclaman bendiciones. Y así, todas las cosas que hacemos en Shabbat, todas las hacemos con la finalidad de acercarnos y relacionarnos con nuestro Padre, de poder darle la gloria y la honra a Él. Así entonces, cuando vemos en nuestra relación con el Eterno, nosotros debemos buscar ese acercamiento e ir más allá de esa norma básica, que por supuesto define cada precepto. Eso nuestros sabios lo ven como devoción, lo ven como una persona que quiere ir más allá en la relación y no dejarse simplemente amparar por una letra, porque vemos en la escritura que la letra pudiera llegar a matarnos. Pero el espíritu de la letra, lo que está detrás de la letra, puede vivificarnos. Y cuando dice eso el apóstol Pablo, está hablando es de cultivar una relación con el Señor más allá de esa letra, más allá de eso. Entonces, cuando vemos este primer detalle en cuanto a los actos y en la relación que nosotros tenemos dentro de la devoción. Vestigios del precepto, es decir, aspectos y detalles del precepto que no son esenciales, sino secundarios, y por lo mismo no impiden el cumplimiento básico del precepto. Entonces podemos ver esto como esos vestigios, esa expresión vestigio es como algo que va quedando, que no importa si no los cumplo y que están allí. La persona devota es cuidadosa aún de todas estas cosas, de que no se escape ningún detalle. ¿Por qué? Porque tiene una relación importante con el Señor, con Adonai. Lo podemos ver dentro de las relaciones interpersonales, por ejemplo, un hombre y una mujer, el novio enamorando a la novia, debe estar ¿qué? Pendiente de los detalles, de qué le gusta a la novia. Y así la novia también pendiente de qué le gusta al novio. E ir más allá. Hay una norma, por ejemplo, el novio visita a la novia. Eso dentro, por ejemplo, de la cultura donde estamos acá, se ve como algo tácito, que un novio visite a su novia. Ahora, cuando la visita, no es el simple hecho de visitarla, ¿qué hace? Trata de ir un poco más allá, y en elementos que parecieran menos importantes. Por ejemplo, como llevarle un chocolate. Ahora, si le lleva el chocolate, bien, y si no le lleva, bien, no hay problema quizás.
Pero no podemos pensar de esa manera en la relación. Cuando se lleva el chocolate ¿qué va a hacer? Va a mostrar un poco más allá, porque es un esfuerzo que se está haciendo. Y ese esfuerzo, ¿quién lo va a valorar? El Señor. El Señor. Entonces el Señor está viendo intención y está viendo el modo que lo hagamos. De en este caso, poder entender que el Señor está pendiente de todos esos detalles. Ahora, nosotros como parte de esta relación, también tenemos que estar pendientes de cada detalle. En Levítico 14:12 dice, luego el sacerdote tomará uno de los corderos y lo presentará como ofrenda por la culpa, con el lot de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida ante la presencia de Adonai. Uno ve esto como se mandaba en cuanto a la relación que una persona podía tener con el Señor a la hora de llevar un sacrificio, de llevar ese sacrificio y presentarlo. Entonces no era simplemente presentarlo, era tener un momento de devoción y poder ofrecer al Señor algo que pudiera llegar delante de la presencia del Señor. Ahora, por supuesto, el Señor, más que el sacrificio, ¿qué está viendo? Está viendo el corazón del hombre que está entregado hacia él. Más adelante vemos en Malaquías que hay una censura fuerte. ¿Por qué? Porque Israel dejó de hacer sacrificios. No, los sacrificios se siguieron haciendo. La censura es porque estaban trayendo sacrificios que no eran permitidos, que no estaban acorde con el Señor. Y el Señor les reprende y ¿qué les dice? Ustedes me están trayendo lo cojo, lo manco, lo enfermo. Ajá, ustedes piensan que yo voy a aceptar ese sacrificio. No puedo aceptarlo. Entonces, cuando vemos el cumplimiento de un precepto, no es solo el cumplimiento básico del mismo, sino toda una serie de detalles que el Señor ordena. Pero eso que ordena es para que nosotros tengamos una relación con Él. Esa relación es muy importante. Ahora, en las relaciones entre el hombre y su prójimo, vistas como Adán les averó, consiste en la gran medida de benevolencia que el individuo debe hacer por el bien de la humanidad y no causarle ningún mal. Hablamos la semana pasada y hablaremos de él, de un aspecto muy importante que tiene que ver con la devoción. Es que nosotros procuremos complacer y hacer lo que el Señor desea. Nosotros hemos sido creados para deleitarnos en la presencia de Adonai. Ahora, deleitarnos en su presencia conlleva hacer lo que Él quiere que hagamos. Y ahora, en cuanto a la relación con el prójimo, también ver es que podamos tener una relación con el prójimo donde podamos nosotros hacerle bien al otro. Y el hacerle bien conlleva es causarle ¿qué? ¿Qué le vamos a causar a nuestro prójimo? Complacencia también, que podamos tener relaciones afectivas, buenas, agradables, gratas, así como con el Señor, con los nuestros también. Porque eso nos va a ayudar en el grado de devoción que podemos tener con nuestro Padre. Aquí hay aquí dos niveles, el primero activo y el segundo pasivo. El primero, por supuesto, visto como el hecho de hacer todo lo bueno que podamos hacer por alguien, y el segundo, dejando de hacer lo malo. Con eso contribuimos grandemente a nuestra relación con el prójimo y que enfatizamos, porque así está en la Escritura. Yehoshua habló mucho de esto, de hacer bien a quién, a tu prójimo. Y si amarás a tu prójimo, lo perdonarás, lo ayudarás, tendrás compasión de él. Y tantos elementos que podemos ver en los escritos apostólicos en cuanto a esto. Primero, activamente, cuando hablamos de primero, hablamos de ese activo, beneficiar a los seres humanos. Y segundo, visto como pasivo, no causarles perjuicio. Esto se refiere
tanto daños deliberados como accidentales. Y en eso tenemos nosotros que cuidarnos. Ahora, nosotros quizás dejamos el ejemplo clásico de la concha de cambur. Alguien desatendido, en las nubes, se comió el cambur y lo tiró. Se fue. En su corazón no estaba el hacerlo, decirle, bueno, voy a hacer esto para que cuando venga fulano se caiga. No lo hizo con esa intención. Pero ¿qué pasó? El hecho de hacerlo ya está visto como algo malo y dañino. Porque puede venir alguien, hasta él mismo, que por olvido regrese y pueda pisar la concha y pueda entonces morir. Y eso entonces se refiere a esos daños accidentales que podrían pasar. Quiere decir que yo tengo que procurar siempre el buscar el bien para mi prójimo, tanto en lo que hago como en lo que dejo de hacer, para que esto me lleve a mí a ser un devoto. Fíjense entonces, la devoción no es simplemente venir y estar en la congregación y estar una hora orando o una hora escuchando una enseñanza. No, va más allá. La devoción es completa, es íntegra, y lo hemos dicho y lo reiteramos. Esta división de niveles entre lo activo y lo pasivo aplica a las tres áreas, tanto la física, monetaria y espiritual. Fíjense entonces cómo se abre este marco, y no solo en el ámbito espiritual, sino en todos los ámbitos, donde nosotros tenemos que procurar beneficiar a nuestro prójimo y no perjudicarlo. Marcos 12, 28 al 31, Yehoshua dice, y uno de los escribas que le oyó discutir, viendo que respondió bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió Yehoshua, el primero es, oye Israel, el Señor nuestro Elohim, un solo Señor es, y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay otro mandamiento. Entonces encontramos que en estos versículos 28 al 31 de Marcos 12, el Mesías está diciéndole a este hombre que lo importante es en su vida que sepa relacionarse con el Creador, pero también con su prójimo. Cabe destacar que la pregunta de él fue, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Él le pidió uno. ¿Y Yehoshua cuánto le dio? ¿Cuánto le dio Yehoshua? Si nosotros vemos y atendemos a decir que le dio dos, pero esos dos forman un núcleo. Esos dos forman uno, porque no podemos separarnos. Y es lo que trata de decirle el Mesías, mira, no puedes separar la relación con el Señor o tu relación con el Señor, separarla de tu relación con el prójimo, porque tienen que ir de la mano. Tenemos que nosotros entonces ir de la mano. En cuanto a nuestra devoción al Eterno, contempla es que tenemos nosotros que amar al Señor, pero también amar a nuestro prójimo. Y bien lo decía entonces Morelle de él la semana pasada. La clave entonces es el amor. El amor. En la devoción, el amor es muy importante. Amor que le profesemos a nuestro Padre y amor que profesemos a nuestro prójimo. Y dice también en 1 Juan 3, 17, 20. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá habitar el amor de Adonai en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. En esto sabremos que somos la verdad y persuadiremos nuestro corazón delante de él. Pues si nuestro corazón nos condena,
mayor que nuestro corazón es Adonai, y Él conoce todas las cosas. Esta última parte del verso es muy interesante. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto en nosotros la capacidad de poder reconocer cuando lo estamos haciendo bien y cuando lo estamos haciendo mal. Porque dice, pues si nuestro corazón nos condena, ¿cómo es que nuestro corazón nos condena? Porque tiene la capacidad de juzgar, de conocer y saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y si nuestro corazón nos condena, dice que mayor que nuestro corazón, ¿quién es? Adonai. Él conoce todas las cosas. No podemos pretender nosotros entonces crear como un aspecto de indolencia en nuestra vida y pensar que a pesar de que nuestro corazón nos diga que lo estamos haciendo mal, el Señor nos va, como dicen, a pasar. No va a suceder. De ahí entonces que como creyentes nosotros tengamos que buscar profundizar nuestras relaciones. Ahora lo estamos diciendo en esta serie, pero no es exclusivo de esta serie, lo hemos dicho en otras enseñanzas y cada vez que podemos. Y tenemos que llevarlo a la práctica. Por eso abre Juan, en primera de Juan 3, dice, y habla del que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad. Puede decir entonces que ama al Señor. Que si amara al Señor, el Señor que le manda. Deuteronomio 15, cuando nosotros estudiamos el tema de la sedacá, encontramos allí que hay un mandamiento en la Torá que dice, no cerrarás la mano a tu hermano. Y esa expresión los sabios dijeron que tenía que ver con ¿qué? Con dar. Y entonces que el Mesías que instituye, que más bendición hay para nosotros cuando damos, cuando aportamos. Eso tiene que ver con un aspecto muy importante para nosotros, como lo es la bondad. Dentro de la devoción, la bondad es, miren, importantísima. Importantísima. Ya al principio de esta serie, nosotros hacíamos una serie de relación entre las palabras que hemos estado estudiando, por ejemplo, como esa expresión hasid. En este caso, la expresión que denota devoción, hasidut. Estas tienen relación con esto que estamos hablando y que la escritura nos denota como bondad. Ahora, ¿la bondad viene de dónde? ¿De dónde viene la bondad? ¿La bondad es propia del hombre? No, no es propia del hombre. ¿De dónde viene? Viene del Eterno. Y cuando una persona profesa y tiene bondad, es proporcional ¿a qué? A cuánto sea su acercamiento al Señor. Ahora, nosotros no somos buenos porque somos buenos naturalmente, no. Somos buenos es cada vez que nos vamos acercando más al que es bueno. Por imitación de lo que Él hace, nosotros también podemos tener actos de bondad. En esto de la relación entre el hombre y su prójimo, Ben Adán le javeró, los sabios también dijeron, en Babá, Mamá 30a, Rabí Yehudá dijo, quien desee convertirse en devoto, la expresión así, que particularmente, es decir, aparte de cumplir los demás preceptos y leyes, que cumpla estas leyes con mayor dedicación y cuidado. Cumpla las leyes sobre las bendiciones. Cuando hablamos de bendiciones, en hebreo es la expresión berajot. Eso tiene que ver con la relación entre el ser humano y el creador. Una de las cosas que nosotros debemos procurar en nuestras relaciones con nuestro prójimo es el hecho de bendecir. Bendecir es visto como un acto de bondad. Ahora, nosotros no vamos a bendecir porque la otra persona se lo merece.
vamos a bendecir es porque el Señor nos ha capacitado como creyentes para hacerlo. La bendición de Adonai nos alcanzó a nosotros. Ahora dice la Escritura que éramos como malos. Y aún siendo malos, la bendición nos alcanzó. Por eso es vista como misericordia. Nos alcanza la bendición. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? De la misma manera, tenemos que dar la bendición o bendecir a todos aquellos, incluso a aquellos que nos perjudican. Dice, bendecir es un acto cuya esencia está ligada a la relación entre el ser humano y Adonai, sin ningún perjuicio. Esto se refiere tanto a daños deliberados como accidentales, que es lo que estamos viendo y que veíamos ahorita en cuanto a lo que expresa Rangel. Entonces, bendecir es un acto que va a traer esa devoción que nosotros podemos tener a nuestro Padre. Ahora, lo contrario de bendecir es maldecir. Nosotros no podemos, por ningún motivo, maldecir. Tenemos que buscar es bendecir. Porque así seremos como nuestro Padre que está en los cielos. Dice la Escritura en Lucas 6, 27 al 31, dice, pero a vosotros los que estáis oyendo digo, amad a vuestros enemigos. Fíjense cómo Josué va profundizando en cuanto a las relaciones. Ya no habla simplemente de hermano, ahora habla de enemigo. Y dice, haced bien a los que os aborrecen. Hacer el bien a aquellos que nos aborrecen. Ahora, lo hemos dicho 1000 veces. Hacerle el bien a quien nos hace bien, ¿cómo es? Sumamente fácil y agradable, porque aquel que nos hizo bien y después necesita de nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? El colmo sería que lo hiciéramos bravo, que lo hiciéramos de mala gana. ¿Ve? Si alguien, yo voy caminando y de repente pasa un hermano y me ve que voy caminando sudado a las 3 de la tarde y va en su carro con aire acondicionado, se para y me da la cola. Luego que yo lo vea en la misma situación y yo ando en un carro con aire acondicionado, ¿qué voy a hacer? Mira, con todo gusto lo monto también porque lo hizo. Es recíproco. Y eso tiene su valor. No podemos desvalorizar eso. Pero Yehoshua que está diciendo que debemos ir más allá. Debemos hacerlo con aquel que no lo hizo con nosotros. Porque en eso nos vamos a parecer a nuestro Padre. Y a eso nos está llamando el Señor en este tiempo. ¿Cómo romper, cómo podríamos decir, las ataduras que el enemigo está tratando de imponer en nosotros, en nuestras relaciones y en este mundo y en todas las relaciones que puedan existir? ¿Cómo romperlas? Con esto. Yehoshua nos está dando la clave y dice, bendecid a los que os maldicen. En Romanos también Pablo habla algo parecido. Y Pablo dice que no paguemos mal por bien, sino todo lo contrario. ¿Cómo vamos a pagar? Paguemos bien aunque nos hagan mal. Aunque nos hagan mal. Entonces dice que debemos bendecir a los que nos maldicen. Orad por los que os maltratan. En otras versiones dice por los que os ultrajan. Y dice, al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quita el manto, no le impidas tomar también la túnica. Está hablando de cosas que aún aquellos que estudiaban la Torá en su tiempo no podían comprender. Porque vino a traer Yehoshua algo más profundo. Y dice, a todo el que te pide, dale. Y al que te quite lo tuyo, no se lo reclames.
Y conforme deseáis que os hagan los hombres, hacerles igualmente. Vemos entonces la fuerza de estas palabras del Mesías para nosotros que somos creyentes. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿A dónde queremos llegar nosotros? Cuando el Mesías nos dice todo esto, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué hacer esto? ¿Simplemente para ganarnos el mundo y decir que nosotros somos personas buenas y santas? No. Eso es consecuencia de poder hacer esto, pero el fin ¿cuál es? Es que podamos unirnos a nuestro Padre. Que nuestro Padre y nosotros podamos ser uno. Ahora, esa carrera la tenemos todo y tenemos que vencer toda la inercia, toda la fuerza contraria que existe en este mundo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos estudiado y leído estas palabras? Muchas veces. ¿Y cuántas veces nos hemos topado con sentimientos contrarios a esto que nos está diciendo el Mesías? Una y otra vez. Por eso siempre hay que estudiarlo, refrescarlo, porque estas palabras son importantes. Y decirlas en medio de esta serie creo que son todavía más importantes, porque estamos en un momento, si se quiere, central, de llegar a tener una gran relación con nuestro Padre, que es lo que queremos. No es simplemente el hecho de aparentar o de que podamos nosotros decir que somos creyentes. Dice Romanos 12:9, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegaos a lo bueno, amando unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honor, prefiriendo unos a otros, en cuanto a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, regocijándoos en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverando en la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Vemos entonces aquí la continuidad de un mensaje que Josué trajo. Pablo, como discípulo del Mesías, entonces también atendió lo mismo y predicó lo mismo. Ahora nosotros como discípulos del Mesías, de Josué, ¿qué vamos a decir? A practicar lo mismo. En nuestra devoción al Eterno tienen que estar estos elementos, como es la bendición, bendecir en todo momento. Ahora, vemos que como creyente no solo es el hecho de bendecir a alguien, sino también a las cosas. Porque cuando no nos salen bien las cosas, nos ponemos como bravos. Y a veces atacamos hasta las mismas cosas. Nos puede pasar a cualquiera. Un carro que no quiera aprender, una moto que no quiera aprender, una bicicleta que se espiche. En fin, tantas cosas que pudieran pasar y que puede salir de nuestra boca alguna palabra con desproporción. La Torá nos manda a cuidarnos de ello. Porque aún eso pudiera afectar nuestra relación con el Creador, que es lo que tenemos al fin de cuentas que cuidar. Entonces, cuando hablamos de la devoción, no estamos hablando simplemente de un acto cualquiera. Son actos espirituales profundos que nosotros debemos cuidar. La devoción y los actos de bondad. Esta expresión, Hasidut, como le decía hace rato, tiene que ver con otra expresión en hebreo. Esa expresión es la expresión Gesed. Ahora, Gesed traduce como bondad, entre otras cosas. Puede traducir también como amor, como misericordia, como benevolencia. Pero en su acepción quizás más importante es bondad. Y ya lo veíamos cuando estudiábamos las porciones de la Torá. Moshe le pidió al Eterno que le mostrara su rostro. ¿Y qué fue lo que vio Moshe? Dios fue la bondad del Señor. Y si hay algo que el Señor es bondadoso.
Y eso está asentado como un principio en la Torá, como un principio. Cuando a nosotros nos suceden cosas, que algo no nos salió como queríamos, que nos están pasando cosas que parecieran malas, ¿qué dice la Escritura? Que no desconfiemos del Señor. Todo lo contrario, que confiemos en Él y que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, porque el Señor es bondadoso y Él no quiere nada malo para sus hijos. Todo lo que el Señor hace es conforme a su bondad. Entonces no podemos pensar que algo que nos está pasando es para mal. Todo lo contrario, aún aquellas cosas que pudiéramos ver como malas van a funcionar para bien. Y de esa manera nosotros poder revertir todas las acechanzas del enemigo y entender que todos los actos que el Señor hace son de bondad. Ese es el Señor. Ahora, ¿cómo debemos ser nosotros? Al acercarnos al Señor debemos ser un reflejo de Él. Una persona devota tiene que tener una relación muy cercana con los actos de bondad, porque Él tiene que reflejar lo que es su Señor. Nosotros tenemos que reflejar lo que es Adonai en todo momento. Esto demuestra que la práctica de la devoción está íntimamente ligada con la realización de actos de bondad hacia los demás. Entonces, cuando vemos Hasidut, vemos esa expresión Gesed, se relaciona o viene de ella. Hasidut viene de Gesed. Y lo vamos a ver cuando veamos esa expresión dentro de los Midot. Dice Efesios 4:31, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo e ira, y grito airado y maledicencia junto con toda maldad. Ya veíamos que Yehoshua nos decía, y Pablo también, que nosotros debemos ¿qué? Bendecir y no maldecir. Ahora, esa maledicencia puede venir como consecuencia ¿de qué? De un momento ¿de qué? De amargura, de enojo e ira. Puede venir cuando nos airamos y gritamos, podemos proferir ¿qué? Maledicencia, maldiciones o maldecir a otro o hasta las cosas. Él dice aquí que debemos quitarla. Ahora, al quitar esto, ¿qué debemos poner? ¿Qué debemos hacer? Lo dice claramente en el 32. Sed bondadoso. Vemos esto, la primera parte como qué? Como abstinencia y esta segunda parte como qué? Como devoción. La bondad es parte de la devoción o es centro de la devoción. Dice, sed bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros como también Adonai os perdonó en el Mesías. El perdón que se puede otorgar a otro dentro de la escritura es visto como ¿qué? ¿Cómo es visto? Como un acto de bondad. Un verdadero Hasidut, una persona devota a Hashem, es aquella que tiene capacidad de dar perdón a todos, de perdonar. Reiteramos, una de las predicaciones y palabras más incisivas del Mesías fue, perdónense, perdónense. Y cuando nos enseñó a orar, que ahorita lo vamos a ver en Mateo 6, ¿qué nos dijo? Puso como base de esa oración el perdón. Para aspirar el perdón del Señor y la bondad del Señor, nosotros entonces también tenemos que darla. Por eso que dice el apóstol, que tenemos que ser bondadosos. Bondadosos. Ahora, ¿cómo ser bondadosos? Es importante que nosotros lo busquemos. Es importante que nos relacionemos y ver los detalles.
Porque para lo que alguna persona pudiera ser bondad, para otra no lo es. De ahí entonces que tengamos que investigar en la misma escritura cómo ser bondadosos. Y una de las cosas para ser bondadosos es otorgar perdón. Otorgar el perdón. ¿De qué manera? Como Adonai nos perdonó. ¿En quién? En el Mesías. Ahora, las condiciones para que el Mesías nos perdonara, mira, el Señor fue maravilloso. ¿Cómo nosotros obtener el perdón de Adonai? Y nos vamos a lo básico, porque esto es básico. ¿Cómo obtener el perdón de Adonai? Simplemente debemos venir a Él arrepentidos. ¿Y qué va a hacer el Señor? Nos perdona. Nos perdona. Entonces nosotros damos el perdón de la misma manera que lo recibimos. ¿Y cómo lo recibimos? Dice la Escritura, de gratis. De gratis. No tuvimos que hacer mayor cosa para obtenerlo, porque la gracia es un regalo inmerecido. La expresión gracia es la expresión gen, y gen también viene de Gesed. Se relaciona con Gesed. Sabemos que todo esto tiene que ver con esa bondad. Bondad, repetimos, que proviene de nuestro Padre que está en los cielos. Los sabios afirmaron que el mundo se sostiene sobre tres principios, uno de los cuales son los actos de benevolencia, actos de bondad. Eso lo tenemos en el Pirkei Avot, capítulo 1, versículo 2. Entonces el mundo se sostiene de tres cosas y uno de esos tres pilares es los actos de bondad. Recordamos, el estudio de la Torá, el servicio espiritual, abodá, lo que podemos darle al Señor, y los actos de benevolencia, vistos dentro de los atributos o de los midot como Gemilut Hasadim. Fíjense, esa expresión Hasadim se parece mucho a Hasidut. Hasidut, Hasadim. ¿Por qué? Porque se relaciona. Entonces la benevolencia es parte de un Hasid, de aquel que practica Hasidut, de aquel que es devoto al Señor. Entonces no es simplemente el hecho de venir a la congregación y hacer una oración, un rezo, una persona devota. Va más allá. Tiene que ver con actos concretos que el Señor le está pidiendo. Y actos que muchas veces son difíciles porque atentan contra quién o contra qué. Contra nuestro Yetzer Hará. Y al Yetzer Hará no le gusta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser bondadosos? Minimizar el Yetzer Hará. Porque el Yetzer Hará no nos va a dejar ser bondadosos. Porque él nos va a llevar siempre a lo malo. Rabbi Sinlai expuso, la Torá inicia con actos de benevolencia y concluye con actos de benevolencia. Eso está en Sotá 14a. Ahora, cuando dice este rabino que la Torá inicia con actos de benevolencia, ¿a qué se refiere? Lo damos entonces ¿a dónde? Bereshit, al principio. En el principio, ¿qué pasó? Recordamos lo que pasó. El Señor hizo al hombre, hizo a la mujer y los puso en el huerto de Edén. Los mandó a que labrasen el huerto y que cuidasen de él. Y específicamente les ordenó que del árbol del conocimiento del bien y del mal no comieran. Y que el día que de él comieran, ese día morirían. Ahora, pero el cuento no quedó allí, o la historia no quedó allí. ¿Qué pasa después de eso? Hay un después. Ese después nos dice la escritura. En 3:21 de Génesis, o Bereshit, dice, entonces Adonai, Elohim, hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Cuando ellos fallaron, conocieron que estaban desnudos. Y al estar en esa condición, quedaron como humillados. ¿Qué hizo el Señor?
cuando ellos fallaron y quedaron humillados, ¿qué hizo? Tuvo un acto de bondad. ¿Se lo merecían? ¿Merecían ellos que el Señor agarrara un animal, lo sacrificara y con las pieles de esos animales les hiciera a ellos vestidos? Porque estos vestidos costaron. ¿Qué costaron? Sangre. Ahora, desde aquí mismo, ya estamos, ¿qué? Estamos profetizando lo que habría de pasar. ¿Con quién? Con el Mesías. ¿Cuál es el costo de nuestra vida? Hay un costo. Costó el hecho de que nosotros podamos hoy estar vivos espiritualmente. La sangre del Mesías, el sacrificio del Mesías. Para vestir al hombre y a la mujer, el Señor tuvo que hacer un sacrificio. Entonces este se ve como el primer acto de bondad que vemos en la Escritura. Y para cerrar la Torá, dicen de Barín 34:5, Deuteronomio 34:5 y 6, dice, y Moisés, siervo de Adonai, murió pues allí en la tierra de Moab, conforme al dicho de Adonai, y lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y no ha sabido hombre alguno el lugar de su sepulcro hasta el día de hoy. Fíjense que en este acto, que los sabios ven como un acto de bondad que hizo el Señor con Moshe, ¿ok? Está involucrado el hecho de sepultarlo. Cuando lo sepulta, está haciendo con él un acto de bondad. Ahora, fíjense que el Señor ordenó que si había una persona que no tenía familia y nadie que lo atendiera, en el momento de morir, esa persona era responsabilidad de quién? En Israel. ¿De quién era responsabilidad? Del Cohen, Hagadol, del sumo sacerdote. Mientras que el sumo sacerdote no podía, estando en oficio, no podía contaminarse ni siquiera con su mamá ni con su papá. Pero si había una persona que no tenía familia y muere y quedaba allí en el sitio, el responsable por sepultarlo, ¿quién era? El Cohen Gadol. El Cohen Gadol. Eso es visto en la Torá como un acto de bondad. ¿Y quién era el que estaba llamado a ser el más bondadoso? El de mayor responsabilidad. Vemos aquí al Señor dando este acto de bondad a Moshe, sepultándolo. Porque si no, su cuerpo hubiese quedado allí, sin sepultura. Y era necesario la sepultura. Una vez tuve la oportunidad de leer uno de los libros conocidos como apócrifos, el libro de Tobías. Y Tobías, una de las cosas que veía ahí en ese libro es que había un hombre que murió y estaban en invierno y el hombre murió y nadie le prestó atención y estaba allí tirado, muerto. ¿Y qué hizo él? Agarró, salió a pesar del frío, a pesar de la cosa, y fue y lo enterró. ¿Por qué? Porque él dijo, ninguno de Israel merece morir o estar de esa manera. Tenemos que sepultarlo. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver también con la posibilidad de ¿qué? De resurrección. Fíjense que en la escritura, por ejemplo, en los escritos apostólicos, nosotros vemos que una de las simbologías que nosotros tenemos que cumplir en cuanto a la purificación, ¿qué es? La sepultura. Si no somos sepultados, entonces, ¿cómo podemos resucitar? Para resucitar hay que morir.
Y la sepultura es parte de eso. Entonces, cuando se hace esto, no es simplemente sepultar a Moshe, es también darle la esperanza de ¿qué? De resurrección. Entonces, la Torá muestra estos dos como el principio y el final de ella misma. Y abre el Señor con un acto de benevolencia y cierra con un acto de benevolencia. ¿Eso qué quiere decir? Los sabios dicen que lo encerró todo en la benevolencia. Entonces la benevolencia es central para nosotros. Como creyentes deberíamos ser los campeones de la benevolencia. Los campeones de la benevolencia. Los primeros. Nosotros como creyentes. Asimismo dijeron en su K49B, en 49B, Rabí Eleazar dijo, realizar actos de bondad es más grande que dar caridad. Y la caridad es vista como sedacá, como se declara. En Oseas capítulo 10, versículo 12 dice, siembren por ustedes con caridad. Y la expresión que aparece allí en el original es la expresión sedacá. Siembren por ustedes con sedacá, pero cosechen conforme a la bondad. Y en el original es la expresión gesed. Bondad que hagan. Fíjense entonces cómo pone a la que, a la bondad por encima de la sedacá. Ahora, nosotros como creyentes estamos llamados cada día más a hacer actos de sedacá. Y ahora en este mes, los sabios instituyeron que este mes es propicio para hacer mucha sedacá. Mucha sedacá. Pero habla y dice que la bondad está por encima de la sedacá y que nos va a llevar todavía a mayores niveles, a mayores niveles. Por eso entonces habla de que realizar actos de bondad es más grande que dar caridad. Los sabios también afirmaron en esta misma expresión y dijeron, en tres cosas la benevolencia es más grande que la caridad. Tres cosas. Primero, la caridad solo puede darse con dinero, la sedacá. Pero la benevolencia puede hacerse con el cuerpo mismo. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el sacrificio de Yehoshua, ¿es visto como sedacá o como bondad? Como bondad. El que uno entregue la vida por otro es visto como ¿qué? Como un acto de bondad. Y este es el amor que el Señor ha tenido para con nosotros, que aún siendo pecadores, mandó a su Hijo a morir por nosotros. Ahora, cuando hacemos sedacá, nosotros hacemos sedacá sin ver si la persona lo merece o no. Pero cuando hacemos bondad, vamos todavía más allá. Porque aún viendo si la persona no lo merece, estamos llamados a hacerlo. Entonces la caridad solo puede darse con dinero, pero la benevolencia puede hacerse con el cuerpo mismo. Segundo, la caridad, la sedacá, solo puede hacerse con los pobres. Pero la benevolencia, tanto con los pobres como los ricos. Entonces vemos que es un nivel, si se quiere, más arriba de la sedacá. Y tercero, la caridad solo puede hacerse con los vivos. La sedacá solamente es con los vivos. Mientras que la benevolencia es tanto con los vivos como con los muertos. Y esto nos llama la atención. ¿Cómo hacer actos de benevolencia con los que están muertos? ¿Cómo? ¿Tendríamos nosotros un ejemplo que nos pudiera mostrar más o menos cómo es esto? Todo aquello que hacemos con sus descendientes. Fíjense el acto de bondad que el Señor tuvo para con los padres. Y de hecho, una de las cosas por las cuales el Señor saca a los hijos de Israel de Egipto es ¿por qué?
porque tuvo un acto de benevolencia, de bondad. ¿Con quién? Con los padres. Abraham, Isaac y Jacob. Que ya estaban como muertos. Y aún a pesar de estar muertos, el Señor tenía con ellos un compromiso firme. Ese compromiso le llevó entonces a ¿qué? A bendecir a sus hijos. Entonces, cuando nosotros hacemos actos de bondad con aquellos que están vivos en función de aquellos que murieron, entonces estamos haciéndolo de esta manera como lo contempla este tratado en el Talmud. Entonces vemos que la bondad, en los actos de bondad, nos van a llevar a un nivel todavía mayor, porque nos van a acercar al eterno, a tener una relación estrecha con nuestro Padre que está en los cielos. En Mateo capítulo 6, versículo 9, nos dice la Escritura: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Cómo nosotros aspirar la bondad del Señor? Repetimos, cuando Moisés estuvo con el Señor, ¿qué le pidió? Ver su rostro. Y el rostro del Señor es bondad. ¿Cómo aspirar más bondad del Señor? Más benevolencia del Señor. Cuando nosotros también damos benevolencia a los otros. ¿Y dónde lo encierra el Mesías? En el perdón. Y dice en el Padre Nuestro, Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Danos tu bondad como nosotros hemos sido bondadosos. Y eso va a traer esa gran relación. Y dice el 6:13, y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Si tenemos actos de bondad, ¿qué va a traer? Actos de bondad del cielo. Por eso decía Oseas 10:12, que cosechemos ¿qué? Actos de bondad, que cosechemos con la bondad. Y dice, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿cómo aspirar nosotros a tener la bondad del Señor cuando nosotros no somos capaces de ser bondadosos? De tener bondad. Si desarrollamos la bondad en nuestra vida, podemos ser verdaderos hasid y tener una relación de hasidut, de devoción a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la devoción depende mucho de los actos de bondad que nosotros hagamos con nuestro prójimo. En resumen, es necesario que los sentimientos de compasión y benevolencia, bondad, queden firmemente implantados para siempre en el corazón del devoto, que sean su diario vivir. Su meta constante debe ser causar satisfacción a las criaturas. Entonces, causar satisfacción al Señor, pero también causar satisfacción a las Escrituras. Y esto uno lo puede ver, por ejemplo, con nuestros hijos. ¿Cómo se siente usted, amado hermano y amada hermana, cuando uno de sus hijos es bondadoso? Comparte, da. ¿No se siente usted realizado? Pero ¿saben qué es triste ver cuando uno de nuestros hijos es mezquino? No comparte. ¿Por qué? Porque oye, quisiéramos que fuéramos como lo somos nosotros, así como nosotros tenemos que ser como es nuestro Padre. Entonces nos afincamos y procuramos que nuestros hijos sean bondadosos. Así nuestro Padre. Le vamos a causar gratitud o gracia, va a tener mucha satisfacción cuando nosotros también hagamos lo mismo que Él hizo. En otra ocasión en Lucas también dice, sed misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es
misericordioso. Esa expresión allí, misericordia, es Gesed, bondad. Seamos bondadosos, como nuestro Padre es bondadoso. Y eso va a catapultar nuestra relación con el Señor. Y vamos a ser personas con gran devoción. Bien, terminamos por hoy. Que el Señor nos siga bendiciendo, guardando y protegiendo. Bueno, Padre Santo, te damos infinitas gracias y te bendecimos, Señor, oh Rey omnipotente, en esta noche, porque reconocemos que tú eres nuestro Padre y nuestro Señor. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, Señor, a ser como tú, a que podamos, Señor, acercarnos cada día más a ti, a través de los elementos espirituales que tu palabra nos enseña. Te pedimos que nos lleves bien a nuestras casas, que nos guardes de todo mal, que podamos seguir adelante creciendo como creyentes, Señor, como hijos tuyos, Padre, como esos devotos, Padre, que quieren cada día acercarse más y más a ti, Padre. Enséñanos, Señor, a cultivar la relación con nuestros hermanos y con todos aquellos que están alrededor para poder bendecirles, para poder también ayudarles, Padre. Permítenos, Señor, ser como tú, Padre. Te pedimos especialmente, oh Padre Santo, por nuestro pastor Natán, que ya está en Maracaibo, para que seas con él, que tenga una noche de sueño dulce, suave, Señor. Hazle dormir, descansar, para que mañana pueda despertarse con fuerza, Señor, y con fe y con confianza en ti para ir a esa intervención. Lo ponemos en tus manos, Señor. Tus manos preciosas, tus manos maravillosas, Padre. Y junto con Él, todos nosotros, Señor. Estamos en tus manos, Padre. Bendícenos, cuídanos, protégenos y ayúdanos, Señor. Bendice a toda esta casa, la familia de los justos de las naciones y a todo tu pueblo Israel, para que tu pueblo Israel sea bendecido en gran manera, Señor. Bendice a nuestros hermanos que están convalecientes. Seguimos pidiendo por nuestro hermano Luis Petit, por nuestra hermana Sinjamuná y por todos aquellos hermanos y hermanas que pudieran estar enfermos, en necesidad, para que seas tú mismo con tu mano poderosa bendiciéndole, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, oh Señor, Rey del universo, porque tú nos has bendecido y nos has guardado. Por los méritos de tu Hijo amado Yehoshua, te damos infinitas gracias y te bendecimos. Amén y amén. Shalom a todos y la